Y más allá de este tema, hay un estudio que apareció durante estas últimas horas que nos resultó muy llamativo porque habla del hecho de que la Argentina se ha vuelto un país caro, lo sabemos, pero además caro en dólares. Leandro, ¿por qué? Sí, esto sucede primero por la devaluación, la brutal devaluación de diciembre, la alta inflación y la corrección de precios relativos. Argentina se encareció en los últimos 3 meses en dólares, pero sin embargo no llega a ser tan cara en dólares como los Estados Unidos. Esto es un estudio que hizo la consultora económica Econviews, que comparó precios de alimentos en la Argentina y en Estados Unidos. Un ejemplo es el kilo de pan francés, que en la Argentina en enero de 2024 costaba $1,57 y en Estados Unidos $4,48. Por otro lado, el litro de leche fresca en Argentina está 74 centavos de dólar y en Estados Unidos por encima del dólar. En los últimos 3 meses, la canasta básica en Argentina, a medida en dólares, aumentó entre un 40 y un 100%. Es decir, Argentina se está encareciendo en dólares, pero todavía los precios no llegan medido en dólares a los de Estados Unidos. Ahora hay que decir algo, los salarios tampoco llegan a los de Estados Unidos. En Argentina un salario promedio es de $250, en Estados Unidos un salario promedio es de $1.200. Estábamos hablando de 6 veces más en Estados Unidos que gana un trabajador que en la Argentina. Por lo tanto, Argentina se está encareciendo en dólares, pero los salarios de los trabajadores no están avanzando y eso está generando una caída del poder adquisitivo, medido en pesos, pero también medido en dólares. Vamos a invitar a esta conversación, Leandro, a un economista, en este caso es Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín es docente. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien, buenas noches. Un placer charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, no sé si vamos a discutir hoy, Agustín, pero de todas maneras siempre tenemos preguntas. Nos estamos volviendo muy caros en dólares. No sé si este es un camino a la dolarización en un contexto en el que los ingresos son bajos. El trabajo empieza a mostrar algunas señales preocupantes respecto del número de personas empleadas y la verdad es que nos interesa mucho tener tu mirada. Sí, es totalmente cierto lo que estás diciendo, porque nosotros estamos enfrentando una situación donde los salarios en Argentina vienen cayendo de manera paupérrima desde el 2011 para acá y por supuesto como el gobierno actual recibió una herencia terrible, estamos pagando la fiesta del plan platita de Massa, de todo el gobierno pasado, pero sobre todo el último año, que fue un verdadero desastre. El propio Rubinstein, que era viceministro de Massa, él admite que después de las elecciones había que hacer este ajuste que se está haciendo. Entonces ahí esto era inevitable. Y es cierto que vamos a pasar 6 meses estamos pasando meses muy duros, y yo creo que todo el primer semestre, yo lo venía diciendo desde antes de las elecciones, y ganara quien ganara. Pero la diferencia es que ahora tenemos un presidente que está haciendo reformas que pueden cambiar la historia argentina. Es decir, esta vez ha bajado el déficit fiscal a cero, en apenas 2 meses recompuso 7.000 millones de dólares el Banco Central. Recordemos que el gobierno pasado dejó reservas negativas en 11.000 millones de dólares y además está empezando con un programa muy duro, ¿no? de como él mismo dice, el plan motosierra por un lado y licuadora por el otro. No está licuando los pasivos del Banco Central. Pero todo esto significa también que tenés licuación en los depósitos en pesos. Por eso hay una caída de depósitos en pesos y un aumento de los depósitos en dólares. Y efectivamente creo que es un programa de transición hacia la dolarización de la economía. Y yo creo que va a ser un antes y un después. La Argentina en los próximos años, este es un año muy complicado, pero yo estoy convencido que en los próximos años Argentina empieza a salir del pozo. Agustín, ¿y vos para cuándo, de acuerdo con los estudios que estás haciendo, cuándo pensás que puede darse ese proceso de dolarización de la economía en la Argentina? Bueno, depende mucho de la decisión del presidente. Yo lo hubiera hecho el primer día, la verdad. Pero necesitabas, por supuesto, apoyo de la clase política, porque el programa que teníamos pensado con Emilio Campo requería utilizar el FGS para capitalizar el Banco Central, porque el Banco Central está quebrado. Si lo capitalizabas, entonces no necesitabas hacer toda esta licuación. Y esta licuación es muy dura para todo el mundo. El programa de dolarización de entrada era un programa expansivo. Este es un programa más contractivo, pero es un programa de transición. El final de la película va a ser el mismo. Y la diferencia posiblemente está en que no consiguió el apoyo político para hacer el programa que yo considero que hubiera sido mucho mejor para la Argentina. Pero a largo plazo el resultado va a ser igual. La diferencia va a ser este primer año,
que es más doloroso. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación difícil porque estás haciendo un ajuste con contracción de la economía. En cambio, con un programa de dolarización de entrada, probablemente tenías una expansión del crédito importante, se sincroniza mucho más rápido las expectativas de las personas, baja más rápido la inflación y tenés una expansión del crédito de la economía. De todas maneras, yo creo que ya el segundo trimestre, por lo pronto vamos a tener la cosecha gruesa, la entrada del maíz y la soja, van a haber más dólares en la economía. Yo creo que ahí el presidente probablemente va a acelerar la acumulación de dólares en el Banco Central, probablemente va a ser un retoque cambiario, pero no del tipo de cambio oficial, sino más bien del blend con el que le paga a los productores agropecuarios, ¿no? Esta idea del 80-20, 80 oficial, 20 por contado con liquidación, que haya un blend que sea más bien 60-40 o 50-50. Vamos a ver. Esto es especulativo lo que estoy diciendo, no tengo información, es aclaro, ¿no? Agustín. Pero me parece que va por ese camino. Agustín, buenas noches, te saluda Leandro Dario. Recién contábamos que en los últimos 3 meses, Hola, ¿qué tal? Según la consultora Econviews, en los últimos 3 meses se encareció Argentina en dólares por lo menos los precios de los alimentos. Por ejemplo, el kilo de arroz en los últimos 3 meses aumentó 113%. Eso no sucedió con el nivel de los salarios. Con la dolarización, ¿qué va a pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores? Bueno, a la larga la dolarización va a subir los salarios en dólares. Porque Argentina, ¿qué es lo que pasa? Hemos destruido nuestro país. Y los salarios tienen que subir por el aumento de las inversiones. El aumento de las inversiones te aumenta la productividad y te permite el aumento de los salarios. Durante la convertibilidad, los salarios subieron muy fuerte. Recordá que la pobreza cayó en los primeros 4 años a la mitad. O sea, heredó una situación muy complicada por la hiperinflación de Alfonsín, una segunda hiperinflación en los primeros años de Menem, y después con el plan de Cavallo, en 2 años apenas bajó la inflación a 0 y ahí los salarios aumentaron en dólares. Entonces, en la corta, ¿qué pasará con los salarios? ¿Cómo estás viendo vos de acá, por lo menos a mitad de año? Yo creo que todavía va a ser una situación muy penosa, lamentablemente y dolorosamente, ¿no? Porque la pobreza yo creo que ya debe estar encima del 55%. Lo que pasa es que el INDEC mide con retraso. Pero cuando veamos los números, la situación es muy brava. Está bueno lo que dice Agustín Salvia de la UCA, que no hay un colapso social por la ayuda que se está dando a las personas más vulnerables, que se duplicó la asignación universal por hijo y algunos de los aportes de planes sociales específicos para las personas más vulnerables. Pero tenés una situación muy complicada para la gente que está un escalón un poco más arriba, que estaba tal vez arriba del escalón de la pobreza y que ahora está debajo. Esas personas de ingresos medios, a mí no me gusta hablar de clases porque yo creo que no existen las clases. Las personas pueden cambiar de ingresos y tener un momento de ingresos bajos y después subir. O sea, ese concepto de clase siempre me molesta, pero sí creo que los ingresos medios bajos hoy están sufriendo mucho. Está clarísimo, porque los que tenemos más resto, hoy obviamente podemos apechugar y pasar esto sin demasiados inconvenientes, pero a otras personas que no. Por eso es muy importante acelerar la reactivación. Y ahí hay un papel de todos los gobernadores que pueden colaborar, y la política en general, y apoyar las leyes que permitan la reactivación. Porque no es solo eliminar los fideicomisos, que fue lo que trabó la ley. Había muchas cosas muy positivas en la ley, que los 144 diputados que votaron en general estaban de acuerdo que eran positivos. Entonces, que saquen leyes específicas apenas empiece, bueno, pero aunque sea una por una. Agustín, ahí muchos gobernadores y muchos legisladores que aprobaron en general estaban dispuestos a dar el voto a muchos proyectos, incluso algunos de carácter impositivo. Pero fíjate qué es lo que pasa. En distintas oportunidades, la propia Casa Rosada tiene un mal vínculo con los gobernadores. Además, puede haber diferencias de miradas, de criterio en materia económica. Este es el juego de la democracia. No todo el mundo, sería aburridísimo, tremendo que todo el mundo piense de la misma manera. Sin diálogo va a ser muy difícil. Sí, lo que pasa es que hay que entender lo que, por lo menos mi mirada, es que ellos votaron, los 144 votaron en general a favor. Cuando votaron en particular, dijeron, mira, yo estoy de acuerdo con la ley, estoy de acuerdo que hay que hacer todas estas reformas, estoy de acuerdo, pero la mía no se toca. O sea, cuando llegás a mi fondo en particular, este fondo en particular yo no te lo voto. Y entonces después vienen los otros y dicen, pero este a mí tampoco, y este a mí tampoco. Y entonces ese consenso que tenías
en general lo perdiste en particular. Y eso fue lo que enojó al presidente. Ni siquiera eran artículos. En muchos casos eran porciones mucho más pequeñas, en un gran consenso que fue muy trabajoso de lograr. Pero espera que hay una cuestión que quiero compartir, que me parece, hablando de la dureza de este tiempo y de lo, tomando tus palabras, de lo intenso que va a ser este año, datos de la Universidad de Itela que señalan que durante los últimos 3 meses, 3 millones de personas han bajado en su condición, en su estándar de vida y han pasado a ser considerados pobres. ¿Hasta dónde se va a llegar con esto? ¿Esperamos el informe o respondo? No, respondeme. Ah, perdón, discúlpame, pensé que ibas a mostrar un informe. No, quería tener este ida y vuelta. No te preocupes. Es lo que estoy... a mí también me impactó, A mí también me impactó mucho. No, por supuesto, es que es exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay un montón de gente que está cayendo al nivel abajo de la línea de pobreza. 3 meses, 3 millones de personas, es muy fuerte. Y sí, por eso estoy hablando, si estábamos en 45%, y ahora estás llegando al 55% de pobres, que es lo que yo te estoy más o menos diciendo, fíjate que es más o menos la misma proporción. Por Incluso eso yo creo que debe ser un poco peor ahora. A ver, pero ¿hasta dónde llega y en qué tiempo? Yo creo que en los próximos 3 meses se sigue complicando y la pobreza puede seguir aumentando hasta tal vez el 60%, y a partir de ahí empieza la mejoría. Yo creo que en el segundo semestre ya vamos a estar mejor y sobre todo el año que viene la inflación va a ser mucho más baja y ahí van a empezar a subir los salarios en términos reales. La diferencia con los programas anteriores es que está siendo un programa de déficit cero. Es decir, que cuando empezás a crecer, no parás de crecer más. Esa es la gran diferencia. Podemos crecer 3 décadas seguidas. Bueno. Porque hasta ahora tenías programas que crecían por aumento del gasto público. Y entonces, después tenías un aumento de deuda y después tenías una crisis de deuda o una crisis de inflación. Entonces crecíamos durante un tiempo y después tenías una caída. Crecías durante un tiempo y otra caída. Sí. Entonces era una cosa cíclica horrible. Llevamos un montón de crisis en Argentina, 9 defaults, 4 crisis mega inflacionarias. Bueno, eso se acaba cuando haces las cosas como las está haciendo el presidente Milei, es decir, eliminar el déficit fiscal, empezar a abrir la economía, empezar a tener un país realmente capitalista. Y yo creo, y te cierro con esto, yo creo que cuando nosotros analicemos este gobierno en el 4º año, que es el año donde tenés que haber mostrado tus resultados, la economía tiene que estar creciendo a tasas del 6% anual, con una economía con una inflación de 3% anual, y tenemos que tener salarios que estén en dólares el doble de lo que están hoy. Esa es mi expectativa sincera de lo que yo creo que puede pasar si logramos hacer estas transformaciones que se están encarando y si hay un mínimo apoyo de la clase política para sacar las leyes que son importantes. Te nombro un par de cosas que son claves. Vamos porque nos vamos, Agustín, A ver, decime. Dale, 3 cositas claves. Una cosita clave es que aprueben las desregulaciones. Segundo, que aprueben la estabilidad para los inversores, que no les cambien la regla de juego a los que invierten en vaca muerta. Y el último, que la Corte Suprema tome el tema de la legislación laboral que está en el DNU y lo confirme. Y eso va a permitir la creación de empleo nuevo y eso es esencial para que suban los salarios. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con lo que dice nuestro gran vector, que es la Constitución Nacional, para evaluar todas las medidas y los reclamos que están en la justicia y además no repetir los errores de la década del 90 que tuvieron un altísimo costo social que todavía hoy estamos midiendo y padeciendo a partir de las generaciones que solo se han criado con el tema del programa social. Te agradezco un montón y siempre vamos a seguir hablando. Agustín Echevarne, economista. Buenas noches. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas noches. Y además, más temas.